Vamos a trabajar ahora con la función tangente. Ya lo hemos hecho con el seno y con el coseno. Y volvemos siempre a las coordenadas de un punto en una circunferencia trigonométrica de radio unidad. El hecho de tomar una circunferencia de radio unidad es simplemente una convención. Vamos a tomar este punto, lo vamos a desplazar sobre la circunferencia y vemos acá el ángulo θ. Este ángulo es de 0,8 radianes, si quieren en grados, 47 grados. Para obtener esta función tangente, lo que vamos a hacer es el cociente entre las coordenadas. Fíjense cómo acá está expresado. La tangente de θ es la coordenada y dividido la coordenada en x. No estamos hablando de cateto opuesto sobre cateto adyacente, sino coordenada en y sobre coordenada en x, porque fíjense que cuando vamos al segundo cuadrante, la tangente es negativa, de modo que no estamos hablando del triángulo, porque este ángulo no es el ángulo del triángulo, y la tangente es de este ángulo, no de su suplemento. Si bien hay una adaptación posible, no es lo que estamos calculando, pues estamos calculando la tangente de θ y no la tangente de su suplemento. Así que lo que hay que hacer es dividir la coordenada en y, la coordenada en x, y obtenemos un valor de tangente. Lo mismo que si yo me fuera al tercer cuadrante, ahora las coordenadas en y y en x son las dos negativas. Fíjense que el ángulo supera los 180 grados. No hay ningún triángulo que tenga un ángulo superior a 180 grados. Puede haber una adaptación para trabajar con este triángulo, pero estamos hablando de la tangente de 234,5 grados. O si quieren, la tangente de 4 radianes aproximadamente. Con lo cual, no estamos hablando de un triángulo, sino estamos hablando de un cociente de coordenadas. El signo, entonces, en el tercer cuadrante es positivo porque las coordenadas, las dos, son negativas. En el cuarto cuadrante, vemos que hay una coordenada positiva, que es la abscisa, y una coordenada negativa, que es la ordenada. Bien. Ahora veamos cómo se construye entonces la tangente. A medida que nos vamos desplazando y vamos generando el ángulo θ, 0,785 radianes, significa que nos estamos desplazando 0,785 desde el origen hacia la derecha. Este segmento que está marcado acá con esta flechita es el cociente entre la coordenada en y y la coordenada en x. Si siguiéramos aumentando, ustedes fíjense cómo este segmento crece indefinidamente. Ya se salió inclusive del gráfico de abajo. Cuando llego aquí, vamos a poner unos 90 grados si es posible. Vamos a poner ángulos especiales y ahí nos paramos. Fíjense lo que marca la tangente aquí. La tangente de θ pone más o menos infinito. A la izquierda del ángulo pi sobre 2 radianes, o si quieren 90 grados, a la izquierda la función se va a más infinito, por eso está puesto este más infinito. A la derecha de pi sobre 2 la función va a menos infinito. En pi sobre 2 la función en realidad no existe, quiere decir que la tangente de pi sobre 2 en realidad no existe. Lo mejor sería escribir acá no existe. Eso sería lo mejor. Si quieren, acá pongo para que ustedes vean los 90 grados. Quiere decir que ahí la función tiene una asíntota vertical. Avancemos al segundo cuadrante. Bueno, a medida que avanzamos al segundo cuadrante, la tangente toma de valores muy negativos y nos vamos a ir acercando al valor 0. Fíjense cómo voy recorriendo la curva. En pi la tangente vale 0. Si ustedes recuerdan una identidad trigonométrica, la tangente es seno sobre coseno. Eso significa que si el seno es 0, la tangente va a dar 0. Y cada vez que el coseno valga 0, me voy a encontrar
con una asíntota vertical. Recuerdan que el seno vale 0 para 0, pi, 2pi, enteros, múltiplos enteros de pi, o sea, para k por pi. Fíjense que me estoy desplazando ahora en el tercer cuadrante y la tangente es cada vez mayor, va hacia la asíntota, ahí estoy sobre la asíntota, supero el tercer cuadrante, ya estoy en el cuarto, y ahora voy a empezar a crecer, llego al 0, que está aquí en 2pi, y continúo después del cuarto cuadrante, ya estoy en más de un giro. Fíjense que la función siempre es creciente, estas flechas de acá un poco que engañan, simplemente es una ayuda para entender cómo son las asíntotas. En realidad la función siempre me desplazo hacia la derecha y el crecimiento es hacia arriba. Entonces fíjense que este punto todo el tiempo está creciendo. Todo el tiempo está creciendo. Voy a volver al origen para mostrar de nuevo cómo está creciendo. Lo que se produce es una discontinuidad y viene del menos infinito y se va al más infinito. Bueno, ahora hagamos el recorrido inverso como ya lo hemos hecho con las demás funciones. Y ahora giramos en sentido horario. Cuando giramos en sentido horario, fíjense cómo la función, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de menos 0,8 radianes, quiere decir que del origen hay que desplazarse 0,8 hacia la izquierda y el cociente entre las coordenadas es negativa, significa que la tangente es negativa. Y a medida que me sigo desplazando en el sentido de las agujas del reloj, vuelvo a encontrar las asíntotas y vuelvo a encontrar los valores de positividad y de negatividad de la función. Quiere decir que, por ejemplo, la tangente vale 0 para 0, la tangente vale 0 para pi, pero también la tangente vale 0 para menos pi, y la tangente vale 0, por ejemplo, para menos 3pi. O sea, cada vez que el seno valga 0, la tangente valdrá 0. Los ceros del seno son los ceros de la tangente. Y los ceros del coseno son las asíntotas verticales de la tangente.